llama aparentes contradicciones bíblicas. Aparentes contradicciones bíblicas. Ustedes saben que en buen dominicano se dice que uno le busca la quinta pata al gato. Entonces, hay personas que para llevarle la contraria a la palabra de Dios y al Señor, siempre viven buscando contrariedades. Sin embargo, la palabra de Dios no tiene contradicciones. Y le voy a leer algo rápido para que puedan entrar en contexto. Dice, las Sagradas Escrituras, la Biblia, es un conjunto de escritos sagrados, inspirados por el Dios creador de todo lo que existe, en donde la historia, la arqueología, la ciencia, la profecía y la unidad temática confirman, corroboran, demuestran y ratifican, sustentan y evidencian la veracidad de la palabra de Dios como el único pensamiento y la voz de Dios sobre la tierra para todos los hombres, para todo ser humano. Por lo cual, las Sagradas Escrituras están creadas en la voluntad perfecta de Dios, en su perfección y renovación y revelación del Dios Todopoderoso, en quien no hay mudanza ni sombra de variación, según Santiago 1:17. Por lo tanto, el tema de hoy, que es aparentes contradicciones bíblicas, no es más que interpretaciones humanas erróneas basadas en un texto sin su contexto ni su respaldo histórico. Así que todo lo que está en la Biblia es perfecto porque viene del perfecto Dios. Él no se equivoca, Él no varía, Él no cambia. Entonces todas estas palabras son veraz, son verdad. Y todo aquel que siempre dice que la palabra de Dios se contradice es porque no ha buscado su historia ni su contexto, no ha ido a los tiempos ni nada. Entonces, en esta noche, cada uno de los expositores van a poner delante de nosotros textos que aparentan que se contradicen, pero a su vez ellos van a entrar en ese contexto para hacerle entender de que no es así, porque todo tiene su explicación. La Biblia se explica ella sola. Así que en esta noche vamos a dejar por aquí a 3 expositores especiales, que es Daneuri Alfonso, Oslin Castel y Wilmer Whisky. Así que ellos pueden pasar en ese orden. Así que atentos. Otra cosa es, todas las preguntas que vayan a tener, las vamos a hacer al final, para que podamos entonces poder aprovechar todo el tiempo. Al final de los 3 expositores, los que tengan pregunta, pues la van a hacer. Así que vayan anotando por ahí. Nuestro hermano Daneuris con nosotros. Gloria al Señor. Dios bendiga a nuestra hermana Clarisa por la presentación. Continuamos en ese mismo tenor. Vamos a aprovechar el tiempo. Yo quiero que usted me acompañe a la segunda carta de Pedro. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 19 al 21. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos brinda en esta hermosa noche. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19 al 21. Por ser palabra de Dios, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Señor nos bendiga a través de su palabra. Bien, hermanos, continuando en ese mismo tenor, el tema que nos corresponde hablar en esta noche
es aparentes contradicciones bíblicas. Ahora bien, entrando en lo que es la introducción, podemos definir lo que es una aparente contradicción bíblica como un pasaje que parece contradecir a otro, pero que tiene una explicación. Y la parte que me concierne a mí, yo les voy a estar hablando de las posibles explicaciones de esos pasajes que muchas veces uno piensa o la gente piensa que se contradicen. Pero a manera introductoria podemos decir que la Biblia no se contradice por la sencilla razón de que es la palabra del Señor. Bien. Las posibles explicaciones dentro del primer punto que tenemos está lo que es el contexto. El contexto se conoce como la situación en la cual el libro o el pasaje fue escrito. El contexto tiene que ver con los factores políticos, culturales, etcétera, en la cual la Biblia fue escrita. Yo sé que anteriormente, en temas anteriores, hemos visto diversos temas que compaginan con este, y hay que entender de que la Biblia no fue escrita en un solo lugar. Dios inspiró a hombres para que dentro de muchas circunstancias hoy en día nosotros tengamos la palabra del Señor. Entonces, amados hermanos, para nosotros poder comprender de que la palabra del Señor no se contradice, debemos de tomar en consideración el contexto. No podemos interpretar un texto de la Biblia sin antes analizar el contexto, la situación en la cual fue escrita dicho texto o dicho libro. Yo sé que aquí hay muchas personas estudiosas de la palabra del Señor que están de acuerdo con este punto. Bien, el siguiente punto es el enfoque del escritor. ¿A qué se refiere con el enfoque del escritor? Se refiere a la perspectiva o al propósito que el escritor tiene en ese momento para escribir. La Biblia, como bien leímos, o en otra parte dice, nos enseña que fue inspirada por más de 40 hombres alrededor. Y que cada escritor que Dios usó, lo usó para escribir desde una perspectiva diferente, pero con el mismo mensaje, porque Dios no se contradice. Nosotros podemos contradecirnos, podemos decir una cosa que no es, pero Dios sabe lo que hace. Aunque Él haya usado 40 personas aproximadamente, cada uno de ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Por ende, entendemos por la fe que cuando Dios dice algo, no lo contradice porque Él lo sabe todo. Amén. El tercer punto que nosotros debemos de considerar es el sentido de las palabras. Y este es uno de los más importantes porque, si bien es cierto, la Biblia no solamente está llena de palabras, expresiones literales, sino espirituales. Y para uno entender de que la palabra del Señor no se contradice, debemos de tomar en cuenta el sentido de las palabras, si son en sentido espiritual o en sentido literal. Otro punto importante, amados hermanos, es la traducción. Es importante, amados hermanos, usar una tradición que sea fidedigna a lo que son los textos originales, como el hebreo, lo que ya hemos visto. El hombre puede equivocarse, en eso nosotros estamos claros, pero los textos originales de la palabra del Señor son inerrantes, no tienen error. ¿Por qué? Porque aunque fue escrito por un hombre o muchos hombres, fue Dios el que utilizó a esas personas para que nosotros hoy en día tengamos la palabra del Señor. Así que este es un punto muy importante que hay que tomar en consideración también, la traducción. ¿A qué se refiere? Se refiere a la interpretación de los textos originales que siempre vayan acorde a lo que se escribió en el origen. O sea, tiene que ser fiel a lo que dicen los textos originales para
tener claro de que a la hora de nosotros leer una traducción no nos confundamos. Por eso es que muchas personas sostienen de que la Reina Valera es una de las traducciones más fidedignas a los textos originales. Entonces, amados hermanos, también debemos de considerar las razones por las cuales la Biblia no se contradice. Como decía al principio, la primera razón es porque es la palabra de Dios y la palabra de Dios es infalible. También nos informa que Dios no puede errar. En conclusión, la Biblia no tiene contradicciones. Y es por ello que el Señor nos manda a estudiar su palabra para que nosotros conozcamos la misma. Pero si nosotros no vamos a las Escrituras y estudiamos la palabra del Señor, siempre vamos a tener en la mente, pero ven acá, ¿y por qué que en el Antiguo Testamento se dice esto y en el Nuevo Testamento se dice aquello? Entonces, esta noche debemos de aprender a indagar, a buscar información para que entendamos por medio del Espíritu Santo de que la palabra de Dios es veraz. Si la Biblia es rara en algo de lo que afirma, entonces Dios estaría errado. Pero Dios no puede cometer errores. La Biblia es la palabra de Dios y no puede errar. Las Escrituras declaran enfáticamente que es imposible que Dios mienta, según dice Hebreos capítulo 6, verso 18, para que por dos cosas inmutables, dice la Biblia, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para signo de la esperanza puesta delante de nosotros. El mismo Jesús en una ocasión dijo: tu palabra es verdad, refiriéndose a la palabra del Señor. Y el salmista exclamó: la totalidad de tu palabra es verdad, según dice Salmo 119, verso 160. Jesús se refirió al Antiguo Testamento como la palabra de Dios, que no puede ser quebrantada. Dijo: hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Estos puntos, amados hermanos, que acabo de mencionar, son imprescindibles a la hora de nosotros estudiar la palabra del Señor. Yo recuerdo que en mi etapa de nuevo creyente habían cosas que yo no entendía. Dios me permitió leer la Biblia para su gloria en menos de un año. Yo la leí así rápido, el Espíritu Santo me puso a leerla rápido. Y déjenme decirle, habían cosas que yo no entendía, pero seguía leyendo, porque el Espíritu Santo pone la certeza en ti de que la palabra de Dios es veraz. Aunque tú no hayas profundizado en el momento, pero el Espíritu Santo es el que confirma las Escrituras. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, aquí nosotros tenemos uno de los casos más conocidos que muchas personas piensan de que se contradice, pero a través de lo que yo investigaba y a través de la revelación del Espíritu Santo, nos damos cuenta en este caso que vamos a ver ahora, de que en este caso no hay contradicción. Y más adelante ustedes van a ver con los hermanos Wilmer y Oslin otros casos, otros pasajes conocidos, la cual la gente piensa que a veces se contradice, pero no se contradice. La palabra del Señor no se contradice. Dice aquí la pregunta que tengo: ¿cuántos ángeles eran? Vemos aquí dos pasajes. Aquí está Mateo 28, capítulo 5 y Juan 20, verso 12. Aunque los otros dos evangelios, Marcos y Lucas, hablan de este acontecimiento. Mateo 28, 5 dice: y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Y Juan 20, 12 dice: y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Ahora la incógnita
de este acontecimiento es cuántos ángeles eran, porque Mateo y Marcos hablan de que había un ángel. Se limitaron a hablar solamente de un ángel, pero Lucas y Juan hablan de 2 ángeles. Entonces parece como que hay una contradicción ahí, pero no la hay. Solo es cuestión de estudiar los pasajes, como le había dicho, considerando los puntos que mencioné, para darnos cuenta de que en este caso que vemos, en el caso del escritor Mateos y Marcos, ellos no contradicieron a Juan ni a Lucas, sino que hicieron una variación como un complemento. Entonces, en conclusión, amados hermanos, eran 2 ángeles, aunque Mateo diga que era uno, él no dijo que solamente era uno, él solamente se enfocó a través del Espíritu Santo en escribir acerca de ese ángel. Pero eran 2 ángeles, porque Juan y Lucas están hablando de 2 ángeles, aunque Mateo y Marcos, como había dicho, hablen de un solo. No hay contradicción, solamente es una variación en la narración. Es como que si Eliseo y yo estuviéramos escribiendo acerca de la iglesia y yo solamente me limito a escribir del pastor, pero Eliseo escribe de los miembros y escribe del pastor. No hay contradicción con eso, porque aquí vemos en este caso que Mateo solamente y Marcos se limitaron a escribir de este solo ángel. ¿Me doy a entender? ¿Seguro? No hay duda. Dígame, hermano, que aquí estamos para aclarar. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, amados hermanos, en resumen, hay que irse con la mente clara, con la mente enfocada, por así decirlo, en que la palabra de Dios no tiene contradicciones. Hay muchas personas que ponen la excusa de que la Biblia dice muchas cosas inerrantes y dice muchas cosas contradictorias para no venir a los pies de Cristo, pero nosotros sabemos, lo que hemos conocido al Señor y hemos recibido el Espíritu Santo, sabemos de que la palabra que Dios impregnó en estos textos es inerrante y no se contradice. ¿Por qué? Porque yo nunca he visto a Dios contradecirse, porque Él es soberano. Dios no necesita contradecirse porque Él lo sabe todo. Yo me puedo contradecir a yo mismo porque nuestra mente es limitada. Podemos decir una cosa mañana y al otro día podemos decir otra, pero la mente de Dios es infinita. La mente de Dios no tiene límite. Y esta palabra que nosotros tenemos es la profecía más segura, la palabra más segura de todos los tiempos. Dios le bendiga y nuestra hermana Oslin. Dios bendiga. Para ir aprovechando el tiempo, ya que el material es un poco amplio, hay algunos versos que por favor quisiera que lo vayan anotando, que no lo vamos a leer así completo. Vamos a hablar de algunas aparentes contradicciones y vamos a empezar con el Génesis, que es la creación invertida. Y esa contradicción está entre Génesis 1, del verso 19 al 28, y Génesis 2, verso 19. Me voy a enfocar en el verso 25 al 26, que dice así, del capítulo 1, la palabra de Dios lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: e hizo Dios animales de la tierra según su género y ganado, según su género y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Verso 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Génesis 2:19 establece lo siguiente: Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Para muchos es contradictorio porque está dando a entender en el verso 1 que Dios creó los animales y luego se detuvo para hacer el hombre. Para otros en el Génesis 2 dice que Dios le llevó los animales a Adán. Para muchos dando a entender que ya el hombre había sido creado antes que los animales. Cabe resaltar que ambos versículos están en lo correcto, pero me explico.
Génesis 1 está dando el orden de los eventos, mientras que Génesis 2, el verso 19, está dando más detalle, pero está haciendo más énfasis en ponerle nombres a los animales que en la creación misma de los animales. Pero no se contradice. Jehová Dios creó a los animales y luego se detuvo para crear al hombre. Pero Génesis 2 está diciendo quién fue que llevó los animales al hombre para que le pudiera dar nombre. Y seguimos con otra posible contradicción, que es una pregunta que muchos se hacen. ¿Por qué no murió Adán al instante, el mismo día que comió del fruto prohibido, como Jehová Dios había dicho? Génesis 2 del 16 al 17 dice así: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Muchos se preguntan por qué no se murió Adán al instante. Mire, lo primero es que hubo una muerte al instante, y esa fue la muerte espiritual. Porque la muerte espiritual es lo que registra la separación del hombre de Dios. Pero más adelante, la muerte espiritual trajo consigo una muerte física. Para lo que leemos la Biblia, entiéndase, para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y Adán murió a los 930 años. En cuanto al orden cronológico de Dios, murió dentro de un día. Y seguimos con otra aparente contradicción. ¿Qué dice? ¿Cómo podía Adán y Eva salir de la presencia de Dios siendo que Dios está en todas partes? Génesis 3:8 establece lo siguiente: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. La pregunta que muchos se hacen, que dice que es contradictorio, porque dice dentro de los atributos de Dios está la omnipresencia de Dios. Entonces, como ellos se escondieron de la presencia de Dios, entonces ya Dios dejó de ser omnipresente. No, Dios no dejó de ser omnipresente, porque Génesis 3, verso 8 no está haciendo alusión a la omnipresencia de Dios, sino a la manifestación visible del Señor. Porque el Señor puede estar en todo lugar, pero su presencia no habita en todo lugar. Y de esa presencia es que está haciendo énfasis Génesis 3, verso 8. Y seguimos en un verso que ha dado mucha confusión. ¿Cuándo fue Raquel dada a Jacob? ¿Al final de la semana nupcial de Lea o al final de los 14 años? Mire, el verso es muy largo, Génesis 29, el 21 al 31, pero yo quiero hacer énfasis en el 25 que dice: venida la mañana, he aquí que era Lea. Y Jacob dijo a Labán: ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? Eso he pasado 7 años, los primeros 7 años. Y Labán respondió, como engaño: no se hace así, que se da la menor antes de la mayor. Cumple la semana de esta, y se te dará también la otra, por el servicio que hagas conmigo, otros 7 años. Y Jacob cumplió la semana de aquella y le dio a Raquel su hija por mujer. Verso 30. Se llegó también a Raquel y la amó más que a Lea, y sirvió a Labán aún otros 7 años. La semana nupcial en aquellos tiempos eran aproximadamente 7 días. Según la palabra del Señor, yo tuve que rebuscar traducciones, versiones para ver. La palabra del Señor establece ahí que después de 7 años y 7 días se le entregó Raquel a Jacob. Y luego de esto, Jacob tuvo que servir a Labán por 7 años más, que completaron los 14 años. Jacob no esperó 14 años para estar con Raquel, sino 7 años y 7 meses. Y luego sirvió a Labán 7 años más. Y seguimos. Puede ser visto el rostro de Dios. Éxodo 33, verso 20, establece lo siguiente: dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá personas y vivan.
Pero la contradicción para muchos está en Deuteronomio 5:4, donde establece que cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte de medio del fuego. Mire, lo primero es que hay que resaltar que una persona no vidente puede hablar cara a cara con otra persona. Y eso no significa que vio el rostro de esa persona. Y exactamente ese es el énfasis que está haciendo Deuteronomio. No está contradicción de lo que dice Éxodo, que si una persona veía el rostro de Dios iba a morir. No, no lo está contradiciendo. Simplemente que cuando habla aquí de cara a cara, está haciendo énfasis en que personalmente, íntimamente, el pueblo tuvo una conexión con el Señor. Más allá de simplemente que alguien le diga, mira, el Señor te está hablando. No, pudieron escuchar la voz de Dios, pero no vieron el rostro del Señor. ¿Entendieron? Seguimos. Otra posible contradicción está en Éxodo 4:21, donde dice que Jehová Dios, el mismo Señor lo dijo, sí, fue él mismo. Él dijo en el verso 21 de Éxodo 4:21. Él dijo así: yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Y Éxodo 8 ahí me está diciendo, verso 15, pero Faraón, viendo que le había dado reposo, endureció su corazón. Entonces, si Dios dijo que iba a endurecer el corazón de Faraón, ¿cómo Faraón fue el responsable? Mire, Dios no endureció el corazón de Faraón en oposición a la persona que era Faraón, hablando del corazón, porque Dios mira el corazón, sino que Dios endureció el corazón de Faraón porque Faraón iba en oposición. Por ejemplo, vamos para que nos puedan entender. Por ejemplo, si yo sé que una persona hurta y esa persona niega que hurta, yo voy a decir a la policía, yo voy a hacer que él hurte. Dame un chance. Voy a dejar un celular aquí, voy a poner una cámara escondida y le voy a mandar a esa persona, mira, ve, búscame un lapicero que está al lado de un celular. Porque yo sé 100% que esa persona tiene la capacidad de ir a buscar el lapicero y ahí tomar el celular y llevárselo. Yo estoy diciendo, te voy a dar la prueba de que sí lo hace. Pero yo no tuve que hacer más nada, simplemente puse a qué. Así pasó con Faraón. Cuando Jehová dice, yo voy a endurecer su corazón, es porque en la omnisciencia del Señor, Él conocía el corazón de Faraón. Cuando Dios le dio reposo a Faraón, él cuando veía la mosca, la oscuridad, la rata, váyanse. Pero después que se le iban esa mosca, esa rata, esa oscuridad, decía, no, ya no se van a ir. Y ahí es que entra la parte donde el Señor dijo, yo endureceré su corazón. En el medio del reposo que le daba, ya él no aceptaba que el pueblo se le fuera, porque ya para él no había más peligro. Ahora bien, ¿quién fue Faraón responsable, sí o no? No respondieron, pero fue Faraón responsable de que su corazón fuese endurecido. Y seguimos en otra posible contradicción que está en 2 Samuel 14:27 y 2 Samuel 18:18, y es la parte de Absalón y sus hijos. Muchos dicen que es contradictorio porque 2 Samuel 14:27 establece que a Absalón le nacieron 3 hijos y una hija llamada Tamar. Pero en el 18 dice que Absalón hizo una columna, la cual está en el Valle del Rey, porque él mismo dijo, yo no tengo hijo. Y le voy a decir una verdad, ambos versículos están en lo correcto. Porque si usted se fija, Absalón en los tiempos de antes, quien llevaba el nombre de la descendencia de una familia eran los hijos. Lamentablemente, las hijas no llevaban nombre de descendencia. Y como muchos teólogos admiten, aparentemente los hijos de Absalón no llegaron a crecer a tal punto de dejar descendencia que para el tiempo de Absalón hacer esa columna, ya ellos lamentablemente no estaban en el mundo.
y por ende, por eso Él hizo una columna para mantener su nombre. Y seguimos con otra posible contradicción que está en el Evangelio, y es Mateo 27, verso 5, entre Hechos está la posible contradicción. El 27, verso 5 dice que Judas se ahorcó, pero en Hechos 1:18 dice que por el salario de su iniquidad adquirió un campo y este cayó de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus extrañas se derramaron. No, ya la Biblia se contradice. Ambos versículos están en lo correcto. Simplemente que Mateo fue más economista, por así decirlo, y simplemente dijo que se ahorcó. Pero Hechos dio más detalle, de que aparte de que él fue y se ahorcó, de ahí nadie lo bajó, nadie lo cortó, él mismo se cayó de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus extrañas se derramaron. Y por último, ya que continúa nuestro hermano Wilmer, ¿somos salvos por fe o por obra? Para muchos es contradictorio lo que dice Santiago y lo que dice el apóstol Pablo. Y ambos, ninguno de ellos se contradicen. Le digo por qué. Santiago establece, no lo voy a leer entero, pero me voy a hacer énfasis en la parte donde él dice, tú tienes fe y yo tengo obra. Muéstrame tu fe por tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Wow. Santiago me está diciendo que si yo no tengo obras, ya, yo no funciono. Entonces, pero más adelante, en Tito 3, del 5 al 7, nos está diciendo, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia. Y entonces, ¿somos salvos por fe o somos salvos por obra? Más adelante yo tengo un cuadro. Espero que hayan anotado los versículos porque es para ganar tiempo, que es muy amplio. Más adelante hay un cuadro de comparación donde doy más detalle de esa pregunta. Mire, Santiago y Pablo se contradiría si ellos estuvieran hablando algo diferente, pero ellos están hablando lo mismo. Simplemente que Pablo está haciendo énfasis en la justificación delante de Dios y Santiago está haciendo énfasis en la justificación delante de los hombres. Porque nosotros somos salvos por fe. ¿Cuándo? Cuando creemos en el Señor. Pero somos salvos por obras ¿cuándo? Cuando nosotros a través de esa confesión que hicimos mostramos que Cristo habita en nosotros. Porque una de las cosas va de la mano. Pablo está hablando de la raíz de la justificación. Mientras que Santiago está haciendo énfasis en el fruto. Es decir, es como yo decir, no, un árbol que no da fruto no funciona. Y viene Wilmer y dice, no, un árbol que no tiene raíz no funciona. No nos estamos contradiciendo, simplemente está haciendo un énfasis en la raíz mientras yo estoy haciendo énfasis en los frutos. Y así es que funciona ambos versículos. Somos salvos por fe. Tú tienes fe, yo tengo obra, pero nuestras obras muestran realmente si nosotros hemos creído a ese Dios de la gloria y Él realmente habita en nuestros corazones. No basta simplemente tener fe. Somos salvos por fe, por ejemplo, los dos que estaban al lado de Jesús. Uno fue salvado por fe porque dijo, acuérdate de mí, Señor, cuando estés en el paraíso. Y el Señor le dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. No le dio tiempo de ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Pero el guardia que estaba en la cárcel, cuando le dijo el apóstol, cree en el Señor y serás salvo tú y tu casa, él creyó y mediante las obras mostró que Jesús realmente había entrado en su corazón. Y no le quito más tiempo a Wilmer. Dios le bendiga. Bien, que Dios le continúe bendiciendo. Que Dios le continúe bendiciendo más. Bien, vamos a darle continuidad a lo que son las posibles contradicciones que muchos asumen que la Biblia puede tener. Ese es el primer error que comete la gente que entiende que la Biblia tiene contradicciones. Creer que la Biblia tiene contradicciones. Bien, el primer punto que voy a tratar yo, o dándole continuidad a lo que Oslin ya hablaba,
Hay una posible contradicción que hay entre Santiago 1:13 y Génesis 22 del versículo 1 y 2, que habla de que si Dios tienta a alguien, entonces si Dios no tienta a nadie, ¿por qué tentó a Abraham? Entonces Santiago habla y dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado por el Padre o de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Sin embargo, Génesis 22, 1 y 2 dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Morián y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Lo que han querido distorsionar de esta parte es que cuando Dios le dice a Abraham que tome a su hijo y que lo lleve a aquel monte para ser sacrificado, hay personas que han entendido que Dios de alguna forma tentó a Abraham a que cometiera el hecho de asesinato a su hijo. Sin embargo, ese es el error que quieren plantear en esta parte, porque Dios en ningún momento tentó a Abraham, sino que Dios probó, que es diferente. Cuando habla de probar en esta parte, se refiere a ver cuál es el concepto que Abraham tiene acerca de Dios, cuál es el pensamiento que Abraham manejaba de lo que era Dios en su vida. Y por ende Dios decidió probar su fe, decidió probar el hecho de que a ver si él creía realmente en el Dios que él le estaba sirviendo. Y por ende lo probó con su hijo, y todos sabemos la historia de que luego, cuando Abraham iba a realizar este sacrificio, pues Dios le evitó que él lo hiciera, y simple y llanamente era probar su fe. Y por ende hoy en día lo conocemos como el padre de la fe, por esa creencia que Abraham demostró, o por mejor dicho, esa confianza que Abraham demostró hacia Dios. Otro punto es: si Dios ordenó a Oseas que tomara una mujer fornicaria. Oseas 1:12 dice: dijo Jehová a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Pero 1 Corintios 6, del 16 al 18 dice: ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice: los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el de fornicar contra su propio cuerpo peca. Entonces, como 1 Corintios, Pablo hablando, se refiere a que la fornicación o tener relaciones o algún tipo de relación con alguien que fornica es pecado. Sin embargo, en Oseas, Dios le dice a este profeta menor que se casara o que se uniera a una mujer que comete este tipo de pecado. Cuando nosotros investigamos a profundidad la parte de Oseas, nos damos cuenta que la historia habla de una situación que estaba pasando el pueblo de Israel, donde el pueblo se había apartado de Dios, había comenzado a idolatrar y le había dado la espalda a Dios. Como Oseas era un profeta fiel a Dios, lo que Dios quiso hacer fue demostrar a través de esta unión con una mujer no adecuada para él como hombre de Dios, demostrar visual, o mejor dicho, de forma viva, lo que Dios siente cuando el pueblo se aparta de él. Viendo un hombre de Dios unirse a una mujer que no era adecuada para él, era la forma ideal que Dios destinó para este hombre, para demostrarle al pueblo de Israel que el pueblo, lo que él sentía cuando el pueblo se apartaba de él. Entonces, básicamente no era que Dios aceptaba o estaba de acuerdo con que uno se una a una persona que no sea de nuestra comunión, por decirlo así, de nuestro tipo de religión, sino que más bien era simplemente demostrarle al pueblo ese sentimiento que Dios tiene cuando el pueblo se aparta de él. Otro punto, bueno, este punto ya lo trató mi hermano, perdón, se me fue el nombre por los nervios. Eso es los nervios, varón. Daneuri, es los nervios, Daneuri. El tema de Mateo con los ángeles y Juan, ya lo voy a hablar. Entonces, en Romanos hay dos puntos que Pablo trata sobre, por decirlo así, la muerte y la justificación. Dice: si todos somos justificados por Cristo, dígase por su muerte, ¿por qué no todos somos salvos? Todos sabemos de alguna forma que la justificación de la muerte de Cristo nos dio la oportunidad de ser salvos. Fuimos justificados delante del Padre.
Pablo habla en Romanos 5:19 y dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de un hombre los muchos serán constituidos justos. Pero en el mismo Romanos 5, a la altura del verso 12, antes del 19, Pablo dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Básicamente esta pregunta sale a lucir, como dije anteriormente, por el hecho de que si por un hombre todos nos fuimos constituidos pecadores, dígase, por el pecado de Adán, la desobediencia de Adán, todos fuimos constituidos pecadores, dice la Biblia. Entonces la pregunta es, ¿por qué si por la muerte de Cristo todos no somos salvos? Básicamente, Cristo y Adán vienen siendo la representación de los, o sea, nuestra representación en la tierra, por decirlo así. Adán demostró ser el hombre que trajo consigo el pecado a través de su desobediencia. Cristo demostró ser el hombre que, siendo, aún teniendo la forma de Dios, tomó la forma de siervo y decidió venir al mundo y morir por nosotros para que nosotros podamos ser justificados delante del Padre. Por eso dice, así también por la obediencia de uno los muchos serán, hablando de forma plural, seremos constituidos justos, porque a través de la muerte de Cristo los que seremos salvos, seremos justificados delante del Padre, ya que la oportunidad de ser salvo viene a través de la muerte de Cristo. Esa es nuestra realidad. Nosotros fuimos legalmente, por decirlo así, fuimos legalmente condenados al pecado a través de la muerte de Adán, a través del pecado de Adán. Y asimismo fuimos constituidos libres legalmente en el mundo espiritual a través de la muerte de Cristo. Bien, otro punto es, si Cristo se despojó a sí mismo de la divinidad, ¿cómo podría ser Dios en la tierra? Filipenses 2:7 dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Pero en Juan 20:28 dice, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío, Dios mío. Cuando nosotros vemos la carta de Filipenses en su capítulo 2, Pablo hace una descripción de la forma más humilde y amorosa en la que Cristo se despojó de su grandeza. Obviamente no dejó de ser Dios, sino que más bien asumió por decirlo así, la forma, el estilo de vida de un ser humano para poder venir a la tierra y demostrarnos a nosotros los hombres que se puede vivir sin pecado y que se puede vencer a la muerte. Esto fue lo que él hizo. Demostró como hombre que se puede ser santo. Entonces, Tomás, en el libro de Juan, le dice Dios, Dios mío, Señor mío, haciendo alusión a que era Dios, a que era el Señor. Entonces, lo que trae como, lo que quieren plantear como una contradicción es que si él se despojó de ser Dios para ser un hombre, ¿por qué le llaman Dios? Es por el simple hecho de que él nunca dejó de ser Dios. Él siguió siendo Dios en forma de hombre. Por eso si leemos Filipenses 2 nos damos cuenta claramente que dice tomando forma de siervo. Fue que tomó la forma de un hombre para poder ser semejante a los hombres. Y por último, dice en Apocalipsis, si el cielo es un lugar de reposo o es de incesante alabanzas y cantos. Apocalipsis 14:13 habla de que Juan dice que oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Y en Apocalipsis 4:5 habla de la adoración celestial. Lo que han querido crear es que realmente no le encuentro esa contradicción a este punto. Más bien lo que veo son dos puntos de vista de un mismo apóstol, en este caso Juan, donde nos demuestra que el cielo tanto va a ser ese lugar de reposo para las obras que hemos estado haciendo para con Dios, y también por muchas
por muy claro que tengamos, va a ser un lugar o va a ser aquel lugar donde nosotros vamos a habitar con el Maestro para adorarle y servirle eternamente. Es decir, el cielo va a ser aquel lugar donde Jesús dijo que se iba a ir a preparar morada para que donde Él esté, nosotros también estemos. Allí vamos a descansar con Él, allí vamos a adorar y servir eternamente, porque es el lugar preparado e indicado que el Dios tiene planeado para que nosotros podamos servirle y gozarnos en su presencia. Bien, aquí dice un consejo que es bueno que lo tengamos presente. Dice, si nos sentimos perplejos por cualquier aparente contradicción en la Escritura, no está permitido decir que el autor de este libro está errado, sino que o el manuscrito es defectuoso o la traducción es errónea, o usted no lo ha entendido. Los errores no están en la revelación de Dios, sino en las interpretaciones erróneas de los hombres. Dios ordenó a los hombres de la Biblia que escribieran su palabra, y su palabra es clara y precisa. Su palabra no tiene errores, su palabra no tiene contradicciones, sino que es la que nos edifica y la que nos fortalece día tras día para que podamos seguir adelante. Que Dios les bendiga, y si tienen alguna duda, este es el momento para aclararla. Dios le bendiga, hermanos. El hermano Daneuri hablaba de dos ángeles y citaba de que en un libro habla de uno y en otro habla de dos, y él lo explicó muy bien. Pero yo voy a dar un pequeño detalle. No le pedí permiso a él, pero lo voy a dar. Cuando habla un escritor de un ángel, es porque resalta la función que hizo ese ángel. Si usted analiza, dice que un ángel removió la piedra. Entonces hace mención de ese que hizo la función, pero estaban los dos. Es como que estuviésemos aquí en el templo, el pastor y yo, repartiendo saco de arroz. A quien van a mencionar es al pastor, porque él es el que puede. Entonces estamos los dos, pero cuando se vaya a mencionar, mencionan al pastor. Por eso un escritor menciona un ángel. La hermana Oslin tocó un tema que también lo explicó muy bien, que fue sobre la fe y las obras. Yo a esta parte la catalogo de la siguiente manera: mi fe me conecta con el cielo, y automáticamente yo estoy conectado con el cielo, las obras vienen solas, porque el cielo me empuja a hacer buenas obras. Así lo determino yo, y eso es así. Si usted es transformado, cambiado, regenerado, obligatoriamente usted no se va a quedar sentado. Entonces el cielo lo empuja a hacer buenas obras. Y el hermano Wilmer hablaba de la prueba de Abraham, no una tentación. Él también lo explicó. Y en esta parte yo siempre he dicho que cuando Dios nos hace pasar a nosotros por una prueba, no es para Dios conocernos. Claro que no, porque Dios nos conoce desde antes de nacer. Dios nos hace pasar por una prueba para que primero yo me conozca, yo sepa la capacidad que tengo, yo sepa hasta dónde puedo llegar, y para que yo conozca más a Dios. Entonces, por eso Dios nos hace pasar por pruebas en ocasiones, y por eso Job dijo en una ocasión: de oída te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Dios le bendiga. Amén. Dios nos siga bendiciendo, mis hermanos.